agradecer a todos por estar aquí, por acompañarnos en este día eh, y bueno, por simplemente también escucharnos y les agradeceríamos también si pueden participar, ¿no? Y hacer de este un espacio que al fin y al cabo lo que se intenta hacer es que es un espacio de conversación. Voy a dar una pequeña introducción, unas pequeñas palabras que hemos preparado como grupo para la conversación de hoy. Luego voy a presentar a Gabriel, que va a ser nuestro moderador, y luego posteriormente voy a presentar a Armando para dar inicio a esta conversación. Nuevamente les agradezco a todas las personas que están aquí. Bueno, comencemos. Con esta segunda charla, buscamos abrir un espacio para discutir y reflexionar y problematizar una serie de temas en relación con América Latina y el continente americano, o también conocido como Abya Yala, que cada día se vuelven imperativos de tratar, de tratar de comprender y comprendernos en medio de las actuales transformaciones planetarias. Desde los impactos del cambio climático inducidos por factores humanos a las violentas formas de desposesión y expropiación de tierras de comunidades indígenas y campesinas en América Latina, o de la expansiva y agresiva incorporación de sistemas alimentarios coloniales en nuestra vida diaria, a la imposición de modos de vida excluyentes, desiguales y violentos, que empujan a cada vez más a personas y comunidades a sobrevivir, luchar, moverse y buscar otras formas de vidas. Buscamos abrir un espacio de cuestionamiento y crítica, pero también un espacio para imaginar posibles futuros que envuelvan diferentes formas de vivir lo humano y de habitar este planeta eh, en transformación. Por ello nos interesa ver cómo en respuesta a estas dinámicas violentas, personas y comunidades no solo sobreviven, sino cambian. Ellas cambian al moverse, al migrar, al escapar de la violencia y buscar mejores oportunidades de vida. Otras, bien sea porque no tienen los recursos mínimos para migrar o porque deciden o deben quedarse por diversas razones, cambian el mundo en el que viven, ya sea luchando contra el racismo o el sexismo o luchando para proteger sus tierras, incluso a costa de sus propias vidas. Los temas de este ciclo comparten esta inquietud y las diferentes inquietudes por pensar alternativas a los modos de vida impuestos a la anulación de cualquier posibilidad de vivir. Hoy empezamos eh, hablando un poco sobre los sistemas alimentarios indígenas, que amablemente Armando nos va a poder conversar más al respecto. Para la tercera conversación, que se va a dar el 28 de mayo, se va a plantear la pregunta cómo se ha luchado contra los discursos raciales que perpetúan formas de opresión y exclusión y desigualdad. Para eso, Vladimir Rodríguez nos va a compartir su investigación sobre narrativas en la literatura brasileña que desmontan esa idea de la democracia racial que encubre la exclusión de las personas negras de la sociedad brasileña. Y las últimas tres charlas del ciclo van a exponer la preocupación y formas de actuar frente al cambio climático y de luchas frente a las estrategias violentas en la expropiación de tierras de comunidades indígenas y campesinas en Sudamérica y Centroamérica. Concluiremos con los feminismos latinoamericanos partiendo del movimiento de la marea verde en Argentina como un punto de referencia y de arranque para pensar el movimiento feminista desde su dimensión transnacional. Finalmente, queremos agradecer a todas aquellas personas que contribuyeron en la materialización de este ciclo de conversaciones y gracias, por supuesto, a los invitados y las invitadas de hoy, a Armando, el segundo invitado de esta conversación, y a CLAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Ohio State, por su apoyo y colaboración en la organización de este espacio. Sin más, voy a dar una breve introducción a la biografía de nuestro moderador, que es Gabriel Ceballos. Bueno, Gabriel es licenciado en Biología, ingeniero geógrafo y candidato a doctor en Geografía. Gabriel es becario en idiomas extranjeros y estudios regionales para el idioma quechua del Centro de Estudios Latinoamericanos, aquí en la Universidad Estatal de Ohio. Y desde el 2014 hasta 2020 fue docente instructor de las cátedras de climatología, ecogeografía y cartografía. Gabriel está interesado en el cambio climático e investiga su impacto a diferentes escalas sobre sistemas socioecológicos en los Andes tropicales. De la misma forma, voy a presentar una pequeña de Armando, nuestro.
Te estás cortando, Gabito. Y es una etnobióloga que ha creado en los Estados Unidos y Bolivia. ¿Me escuchas? ¿Vamos bien? Ahora sí, solo ahora, pero todo lo que has dicho de Mandu, creo que no. Bueno, van a disculpar, voy a repetir. Armando Meniacia, colaborando con pueblos indígenas en Bolivia, México y Guatemala, y como profesor a nivel de pregrado y posgrado en los Estados Unidos y Bolivia. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en etnobiología, sistemas alimentarios indígenas y soberanía alimentaria, diversidad biocultural, sostenibilidad, cambio climático, conservación comunitaria, video colaborativo y más. A través de su enfoque de investigación colaborativa y su experiencia como profesor, ha liderado investigaciones y programas con un enfoque educativo, siempre resaltando las perspectivas locales y apoyando la autodeterminación de las comunidades indígenas. Eh, sin más, sin más, les doy a Gabriel y Armando para que nos puedan dar un poco más de insight, ¿no?, a esta conversación que estamos queriendo tener. Gabo, dale. Gracias, Gabito. Y también muchas gracias a todos los participantes de este Zoom. Gracias por atender esta invitación. Y principalmente a ti, Armando, Mandu, como te conocemos, muchos amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a modo de empezar, yo quisiera, bueno, hacerles una pregunta a todos. Bueno, no tienen que responder en el chat. Si quieren, igual sí. Primero, si nos digan quiénes son, de qué países están, desde qué países o estados o ciudades están atendiendo y qué es lo que han comido hoy en el desayuno. Porque, bueno, vamos a tratar un poco de sistemas alimentarios, ¿verdad? Y ya sea que lo escriban o no, pues trataremos de hacer una reflexión sobre, ¿estamos conscientes de dónde ha venido esa comida? Desde la mano de obra que se ha utilizado para producirla, el tipo de cultivos que se han utilizado, quiénes o qué culturas han desarrollado estas variedades de comida, de productos agrícolas y qué tipo de agua o de dónde se está sacando el agua para irrigar estos cultivos, ¿no? Ya sea que sean de plantas o los cultivos para alimentar a los animales. ¿Por qué tendríamos que hacernos estas preguntas? Tiene que ver esto con los sistemas alimentarios. Pero, ¿qué es un sistema alimentario? Mandu, vamos a empezar así a quemar ropa. Bueno, antes de nada, pues gracias por la invitación, ¿no? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y como me invitaron a una conversación, espero que todos los que están participando realmente sean participantes, ¿no? Y realmente participemos y hagamos de esto una verdadera conversación, ¿no? Porque para empezar, pues es un tema de comida, es un tema que a todos nos interesa y aunque no te interese mucho, pues igual tienes que comer, ¿no? Entonces, hay cierta manera de interés por algún lado, ¿no? Entonces, estaría bueno responder esas preguntas que decía el Gabote, ya no sé ni qué decirte, al Gabo. Uh, pues estaría bien para entender un poco, ver qué estamos comiendo, o sea, algo tan sencillo como eso, pues nos empieza a poner a pensar un poco sobre esto, ¿no? Qué es la comida? ¿Qué son los sistemas alimentarios? Y los sistemas alimentarios, yendo hacia tu pregunta, pues como definirlos como tal, pues en cierta manera es bien complicado, ¿no? Es como una de esas cosas, es como el concepto de cultura, por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué es la cultura, pues yo estoy seguro que casi todos saben qué es, pero está bien difícil explicarlo, ¿no? Entonces, no les voy a pedir que lo expliquen, ¿no? Pero pues es así, ¿no? Entonces, hablar de sistemas alimentarios es más o menos va por ahí, porque justamente un sistema alimentario es parte de la cultura, ¿no? Entonces, como la cultura también es un sistema dinámico, no es una cosa estática, ¿no?
igual que la cultura, es algo que se está modificando con el tiempo, se va adaptando a nuevas realidades, se va adaptando a nuevos climas, ¿no? A nuevos ambientes y cosas así. Entonces es algo que está en movimiento, es un sistema activo, ¿no? Entonces definirlo así como tal, un sistema alimentario, pues se lo puede definir de distintos puntos de vista, de distintas maneras, ¿no? Pero una cosa que es importante hablando de sistemas alimentarios es tener esa visión más holística, ¿no? Una visión bien completa de la comida. O sea, no estamos hablando solamente de qué es lo que comiste de desayuno, sino que es como decía el Gabo, ¿de dónde viene esa comida? ¿Por qué estás comiendo eso? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Quién la ha producido? ¿Quién? Todas esas cosas, ¿no? ¿Es algo que lo has comido porque te gusta o porque sabes que te da energía, te da algo bueno, ¿no? O lo has comido simplemente porque es nutritivo aunque no te guste, ¿no? Porque sabes que te ofrece algo bueno, o lo has comido porque pues es algo que, no sé, que te comunica algo interesante, ¿no? Te comunica un afecto hacia algo, hacia tu familia o algo así, ¿no? De repente has comido algo que lo has preparado tú en base a la receta de tu abuelito o tu abuelita y pues lo estás comiendo con una intención mucho mayor que simplemente alimentarte, sino es el de restablecer en cierta manera esta conexión con otras cosas, ¿no? Entonces, al hablar de un sistema alimentario, pues estamos hablando de todos estos factores, pero no es solo esta conexión con gente, con tus familia, con tus amigos, sino también con tu ambiente. ¿Estás comiendo algo que está relacionado al ambiente en el que vives ahora o no? ¿No? ¿Estás comiendo algo que ha sido tratado de alguna manera adecuada, ecológicamente, culturalmente apropiado y todo eso o no? ¿No? ¿Has interactuado con esa comida antes de comer? O sea, tú la has cosechado, tú la has sembrado, tú la has producido o simplemente has hecho una transacción monetaria en un mercado y o sea, todos estos factores que parecen bien raros, todo eso es lo que implica o se relaciona con todos estos temas de sistemas alimentarios, ¿no? O sea, un sistema alimentario implica todo eso, desde la producción, la manera de consumir, y todo lo referente a la parte nutricional, alimentaria y todo eso, pero también la parte medicinal de muchos alimentos y también un componente muy fuerte, el aspecto cultural, como les decía, ¿no? Las relaciones culturales que mucho de nuestra comida pues es un factor muy importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estoy dando vueltas, parece, como que no quiero responder a tu pregunta, pero es un poco por eso, porque sistemas alimentarios son una cosa así tan compleja que pues yo prefiero entenderlo así de una manera más holística que tratar de poner una definición y encasillarlo, porque no es así, es algo dinámico, es algo que está en movimiento, ¿no? Muy interesante porque si comparándolo con la cultura, igual hay muchos elementos de nuestra cultura, como la comida que comemos, que lo damos por sentado o, lo damos por, ¿cómo se dice? Lo dejamos pasar por alto, ¿no? O sea, hay como grupos culturales que seguramente le ponen más atención a todos esos detalles o son más conscientes, ya sea porque participan o porque de manera consciente pues hacen una reflexión. Y bueno, Sí, sí. ahora, entonces, la verdad que sí, la respuesta a mí me gusta porque me parece que ayuda a desentrañar las siguientes, o sea, por las diferencias y por qué hay sistemas alimentarios tan distintos. Y entonces, así pensándolo como un aspecto cultural o como una forma de cultura, ¿qué está pasando con los sistemas alimentarios indígenas? Digamos desde tu perspectiva, aprovechando que tú tienes ese conocimiento de haber trabajado en grupos, bueno, indígenas en las tierras, en las montañas de los Andes en Bolivia, en el Amazonas también de Bolivia, pero también en Centroamérica, en México y ahora en Estados Unidos. Ujú. Pues sí, o sea, las experiencias, más que
decir que tengo mucha experiencia trabajando, estudiando sistemas indígenas, todo, pues una cosa que es bien importante en estos temas es entender que, digamos, mucha de mi experiencia es simplemente por estar en esas comunidades comiendo, ¿no? Estar comiendo con ellos y comer la comida local y entender, pero con una visión más abierta, una visión holística, ¿no? Entonces, esa es una manera muy buena de entender los sistemas alimenticios indígenas. Y una cosa que sí he visto, digamos, con mi experiencia en todos esos sitios que mencionabas, pues es una opresión, ¿no? Que es pues bien común desde la visión bien colonialista, pues, ¿no? O sea, todo el sistema colonialista ha influenciado tanto que ha influenciado obviamente en los sistemas alimentarios indígenas. Por eso ahora en muchos sitios las comunidades indígenas están pues modificando en cierta manera sus alimentos, sus sistemas alimentarios, pero porque están forzados por agentes externos, están forzados por agentes de gobierno, pues están forzados por todos estos gajos del colonialismo en general, ¿no? Que han empezado a imponer ideas y dentro de esas ideas parte de la imposición era, pues no, los indígenas a un lado, ¿no? Entonces, es los indígenas a un lado, pero no solo ellos como personas, sino ellos como cultura, hacerlos a un lado. Y como parte de su cultura, obviamente su idioma y su alimentación, su comida, todo eso se pone a un lado y se evita, ¿no? Entonces, eso siempre ha habido un poco de, o sea, siempre he notado mucho de eso. Y es muy interesante ver que en los países latinoamericanos, que tenemos mucha presencia indígena, pues sí, en cierta manera, algunos de los componentes de los sistemas alimentarios indígenas se han mantenido incluso en las ciudades, ¿no? Por eso es que en La Paz, digamos, en la ciudad, una de las ciudades más grandes en Bolivia, pues no es extremadamente común y todo, pero digamos es accesible en cierto punto el comer quinoa, el comer habas, el comer papas y comer muchas cosas así, que son cosas indígenas, ¿no? Son cosas locales que se han mantenido. En cambio, se ve lo mismo en Guatemala, en México, ¿no? Pero en cambio aquí vienes a Estados Unidos, estás aquí un tiempo y ves que también hay una presencia indígena bastante elevada, bastante fuerte, pero pues la restricción ha sido muchísimo más fuerte y sus sistemas indígenas han sido totalmente opacados y en las ciudades pues no se conoce mucho, ¿no? En los últimos años recién hay como que un nuevo movimiento un poco, ¿no? Que están empujando a hablar un poco de algunas cosas, pero en general pues no, o sea, no es muy común, no han prevalecido algunos de los ingredientes, algunos los más comunes tal vez, como ciertas calabazas, variedades de calabazas y cosas así, pero ni siquiera todas, ¿no? Las variedades que pues por algún motivo las han seleccionado, las han escogido como las más comunes, pero digamos, recientemente estaba conociendo una variedad de calabaza que se llama Dakota, ¿no? La calabaza Dakota, que es un poquito distinta de la normal calabaza de Halloween, ¿no? Su sabor es un poco diferente también y todo. Y eso yo les preguntaba, ¿y este de dónde viene? O sea, obviamente de la cultura Dakota, de esta zona, de Minnesota, Dakota del Sur, del Norte, es de aquí, ¿no? Originalmente de aquí, pero pues ni siquiera las comunidades indígenas de aquí la utilizan mucho, ¿no? Muy poco. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Muchas cosas que se han ido empujando a un lado. Y todo eso, o sea, es que todo tiene una relación histórica, ¿no? Con la época de la colonia y la conquista y todo eso. Entonces, es una cosa bien fuerte que se ve, pero al mismo tiempo, ya que te mezclas, digamos, o he tenido yo la suerte de realmente convivir directamente en las comunidades indígenas, pues empiezas a entender que a pesar de toda esta influencia, ellos siguen manteniendo muchos de sus aspectos culturales relacionados a su comida y su medicina y todo eso. Y eso es algo que siempre me ha atraído mucho, ¿no? Eso te demuestra un poco el poder que tienes en ti mismo a través de tu cultura, ¿no? Tu cultura te está empoderando todo el tiempo de muchos saberes, muchos conocimientos, y dentro de esos saberes y todo está, pues, la parte de tu alimentación. Por eso, aunque hayan cosas que hayan sido impuestas, algunos ingredientes que hayan sido impuestas a las comunidades indígenas, en general, pues ellos tienen todavía, están adaptando sus ingredientes locales, combinándolos con estos, ¿no? Con los más coloniales, digamos, si quieres, ¿no? Y al respecto,
siempre hay como la idea generalizada y además, bueno, sostenida por estudios, pero no sé si es común a todos los lugares que muchas de como la cultura, qué sé yo, la vestimenta, también la comida suele ser como preservada normalmente por mujeres, ¿no? Por las abuelas que son las que guardan las semillas. ¿Tú crees que eso sería algo que podríamos decir que es generalizado? O sea, que digamos, norte, sur, Norteamérica, bajo este tipo de opresión colonial, han sido grupos de mujeres las que han conservado esta forma de cultura o cómo es que ha sobrevivido, digamos, esa calabaza Dakota o la quinoa en Bolivia, o qué sé yo, el maíz en Centroamérica. ¿A qué se debe y cuál ha sido la clave que bajo tanta opresión la resistencia, pues de alguna manera siga manteniendo estos cultivos? Yo creo que está relacionado, pues, en general a la cultura directamente, al concepto de cultura, digamos, que es una cosa muy fuerte, muy poderosa, ¿no? O sea, la cultura te identifica, ¿no? O sea, tú te identificas en base a tus aspectos culturales. Y dentro de eso, nosotros mismos, todos nosotros, en cierta manera nos identificamos por las cosas que comemos, ¿no? O sea, la comida es parte muy importante. También nos identificamos por nuestro idioma, ¿no? Por eso, pues, estamos ahora mismo hablando en español en un país donde no es el idioma principal, digamos, ¿no? Pero está todo muy relacionado a esos aspectos culturales muy fuertes. Entonces, la comida, todos los sistemas alimentarios tienen como un valor, si quieres, tan fuerte como el del idioma, ¿no? Que la gente no lo va a perder así por así, aunque los fuercen, ¿no? O sea, aunque haya una imposición de otro idioma aquí en Estados Unidos, la imposición súper fuerte del inglés, sobre todo, pero en las comunidades indígenas todavía hablan sus idiomas, todavía se mantiene, o sea, no es tan fácil de perder eso. Y dentro de eso, pues está la comida. Y otra vez, o sea, todo es cultural, porque al final, como tú dices, ¿no? Mucho de esto, de la conservación, digamos, de ciertos ingredientes y todo, están relacionados con otros aspectos culturales. Algunos de los aspectos puede ser por decir aquí en Estados Unidos, esta tradición del storytelling, ¿no? Del contar historias a las generaciones más jóvenes o los talking circles, ¿no? Los círculos de conversación que tienen algunos grupos indígenas también aquí. Esos son aspectos culturales para ellos muy importantes porque a través de eso estás compartiendo y estás pasando información a otros grupos, a otra gente de tu cultura y también a otras generaciones. Entonces, dentro de esas dinámicas culturales está concentrado muy importantemente todo el aspecto relacionado a la alimentación también. Entonces, muchas historias, muchos cuentos, muchas discusiones están relacionadas a eso, ¿no? A la comida. Entonces, muchas historias pues son relacionadas a comida. En otras regiones, en nuestros países, en Bolivia, en México, en todo lado, otros aspectos culturales como los textiles, por ejemplo, que es algo muy importante, ¿no? Que relacionan textiles para elaborar ropa, protección, qué sé yo, pero dentro de los textiles tienen unos tipos de bordados y colores con ciertas formaciones que son culturalmente importantes, ¿no? Entonces, dentro de esos dibujos que van a hacer en sus textiles, están consideradas cosas importantes relacionadas a su cultura y dentro de eso, su comida. Por eso en muchos de los aguayos y cosas que vemos en Bolivia, dependiendo de la región, vas a ver algunos gráficos de una llama o de una alpaca o de repente de unas papas o cosas así. Están representados en otros aspectos culturales. Entonces, eso te demuestra que toda esta visión es una cosa muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Que por eso se mantiene en cierta manera, ¿no? O sea, no, es muy difícil hacerla desaparecer si quieres, porque tiene un poder muy fuerte relacionado a la cultura, ¿no? Porque es un valor cultural muy elevado hablar de la comida. Y tienes toda la razón que yo no sé si me atrevería a decir que realmente son solamente las mujeres las principales, pero sí me atrevo a decir que son de mi propia experiencia también, que sí las mujeres tienen
una labor muy importante en esta conservación, ¿no? Porque las mujeres en muchos sitios son las encargadas no solo de preparar la comida y cosas así, sino de hacer crecer la comida, ¿no? Son las encargadas de cuidar los huertos familiares, por ejemplo. Entonces, producen ellos la comida. Y en muchos casos también se ve que ellas son las encargadas de proteger, de guardar las semillas, de guardarlas en cierta manera que las puedan usar en futuras generaciones y demás, ¿no? Entonces sí tienen un factor muy importante, pero a la vez también hay una relación muy interesante con los varones, ¿no? Con los hombres también. En algunos casos los hombres son los que van a producir, trabajar en la milpa, ya si estás en Mesoamérica, todo, o en el Chaco, ¿no? En tu chacra, en el lugar, y las mujeres son las que van a preparar la comida. Entonces es una dinámica de familia, es un sistema familiar el que mantiene todo esto también, no son solo ellos, ¿no? Que en muchos casos van a ser los niños los que a través de juegos y cosas así van a sembrar plantas en el jardín, en el huerto familiar y cosas así. Entonces, sí, las mujeres tienen un papel increíblemente importante, pero no me atrevería realmente a decir, porque no lo sé, si son ellas las únicas, digamos, que tienen todo eso, ¿no? O sea, a mí me parece que es una dinámica más familiar que ayuda, ¿no? Al mantenimiento y la conservación de todos estos saberes relacionados a la comida. Y un aspecto que es bien importante de esto de los sistemas indígenas alimentarios es la relación que ellos, las comunidades indígenas, no la han perdido hasta ahora con su medio ambiente, con su comida, por lo tanto, ¿no? Entonces, es muy distinta a la relación que tenemos ahora la mayoría de nosotros que vivimos en el mundo occidental, que nuestra relación con los alimentos es directamente una transacción económica, ¿no? O sea, tú vas al mercado, ves lo que hay que te gusta y lo compras y ya, no tienes una relación directa. No estamos tan curiosos de salir y caminar por las calles y empezar a ver qué plantas hay por ahí, de conocerlas, investigar un poco qué arbolitos hay por ahí. De repente se los puede comer, de repente hay comida aquí en tu alrededor, ¿no? De repente hay hierbas que están creciendo por ahí que las puedes usar, ¿no? Ahora que estoy aquí en Minneapolis he empezado a aprender un poco de eso, porque yo no conocía nada de esta ciudad, ¿no? Pero ya he aprendido que hay unas plantitas por aquí cerca en mi mismo barrio que pues, se pueden comer y habían estado bien ricas, ¿no? Te puedes hacer un tecito con unas ramas de un árbol. Entonces, esa relación así más directa, eso es algo que las comunidades indígenas en general la mantienen. Y por eso cuando ven a su comida, no la ven simplemente como el alimento. En muchos casos la ven como medicina también, porque muchos de los alimentos y demás son considerados medicinas, ¿no? Y a la vez están manteniendo esta relación espiritual también que tienen con su medio ambiente en general, ¿no? Y eso es algo que se ha ido perdiendo un poco. Me hace recuerdo, y pasando un poco a la pregunta que tiene Lee, en un congreso, hubo un congreso sobre la quinoa en Washington hace unos años, y me comentaron que, bueno, se hablaba de la quinoa así como con mucha tecnología para producirla en masa en otros países, y fueron invitados unos comunarios del norte, del sur de Potosí y de Bolivia, y ellos estaban impresionados y decían como, ¿por qué le están descuartizando a la quinoa? Porque hablaban, qué sé yo, de su valor proteico y de sus vitaminas, y entonces no entendía el campesino, ¿no? Y creo que quienes no entendemos somos nosotros que vamos y decimos, bueno, pasando a la pregunta de Estelí y después pasamos a las siguientes preguntas, vamos a abrir ahora el espacio para el público. Estelí pregunta, según tu experiencia, ¿cuál es el efecto nutricional y cultural de la incorporación del azúcar, la pasta, el arroz como fuentes baratas y rápidas de carbohidratos? O sea, esta pregunta está cargada. Pues sí, pues es bien complejo, porque digamos, separándolas un poco, el efecto del azúcar, no sé si es bastante obvio, ¿no? En muchos lugares, sobre todo en comunidades indígenas en Latinoamérica,
porque he tenido mucho más contacto con ellos, el efecto ahí es bien fuerte. El efecto nutricional no es muy bueno. Y el efecto que les causa más bien es de enfermedades, les trae enfermedades, ¿no? Porque el azúcar se vuelve casi adictiva, ¿no? Entonces, y además que no la consumen normalmente en forma de azúcar, así 2 cucharillas a tu tecito, ¿no? O sea, a ratos sí, pero más se la consume en forma de dulces, de masticables o de gaseosas. Y eso tiene un efecto súper fuerte, ¿no? Por eso, digamos, en muchas comunidades indígenas ya se ve problemas de obesidad y cosas así, de diabetes también, por problemas del azúcar, ¿no? Entonces el efecto sí es muy fuerte y el problema es que en muchas de estas regiones tienen alternativas al azúcar, existen alternativas locales al azúcar, pero que por culpa de esto, de que los gobiernos y las fuerzas externas a las comunidades deciden que esto es la manera más barata de alimentar a nuestra gente, pues hay que mandar eso a todos y nos imponen a todos. Y por eso muchos de nosotros también hemos crecido consumiendo un chingo de azúcar y gaseosas y cosas así, ¿no? Entonces, pero algunos hemos tenido un poquito de suerte, digamos, de tener desde niños un poco más de conexión con otros tipos de sistemas alimentarios, ¿no? Yo he tenido la suerte de que mi papá es agrónomo y desde niño chiquitito siempre yo viajaba con él a los pueblos y comíamos cosas mucho más ricas de lo que comíamos en mi casa, ¿no? Entonces, cuando volvíamos a la casa, pues ya yo le pedía a mi abuelita que, no, pues me cocine el chairo más seguido, ¿no? Una sopa boliviana bien tradicional, qué sé yo, porque ya me di cuenta que eso me gustaba más y era más rico que, pues, no sé, que comer una cosa más que no sea tan tradicional, tan local, a pesar de que el chairo también tiene ingredientes que vienen de fuera, ¿no? Como el trigo y otras cosas. Pero hay un poco de ese problema, entonces el efecto pues sí puede ser bien fuerte. Ahora, sobre la pasta, ¿y qué más era? El arroz, pues eso es otra cosa bien compleja porque parte de toda la idea esta de sistemas alimentarios, también dentro de esta discusión de sistemas alimentarios, un tema que está surgiendo y que ha surgido desde los años 90 y hasta ahora está empezando a ganar más fuerza es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria pues está relacionado incluso a responder un poco este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo entendemos la introducción de productos externos en las comunidades? Entonces, todo esto, entonces, para eso hay que otra vez volver a tratar de entender de qué estamos hablando, ¿no? Entender qué significa soberanía alimentaria, qué significan los sistemas alimentarios en general, entender que es un componente muy fuerte dentro de la cultura y que al ser parte de la cultura son componentes dinámicos que están en movimiento, se van adaptando, se van modificando. Y dentro de la soberanía, del concepto de soberanía, pues las comunidades, la gente tiene la potestad, si quieres, de decidir cuáles son los ingredientes que quieren utilizarlos porque tienen un valor cultural fuerte y todo, pero también permite esta negociación de incorporar ingredientes externos dentro su sistema alimentario, pero en base a sus normas, a sus tradiciones. Esa es la diferencia de incorporar el arroz, donde los chimanes, por ejemplo, que ahora utilizan mucho, esto es en la Amazonía, en Bolivia, que lo utilizan, lo crecen todo, pero lo consumen en cierta manera que ellos ya lo han adaptado como parte de su sistema cultural. Entonces, en ese sentido es difícil decir, pues está mal que se les meta eso, ¿no? O sea, lo bueno en ese sentido es que se suena contradictorio, pero en este tema, digamos, una de las ventajas de que los chimanes estén un poco aislados de todo, pues ha sido eso, que ellos han tenido un poco esa poder de decisión, de decidir, pues sí, el arroz está bueno, nos está alimentando, está bien, lo podemos crecer y no les está causando efectos muy fuertes en su ambiente, en sus aspectos culturales, no está cambiando la dinámica que ellos normalmente tenían de ser seminomádicos y de cazadores, recolectores, todo ello. Simplemente han incorporado como un componente más dentro de sus tradiciones ahora y lo utilizan de una manera buena, ¿no? Entonces es muy distinto eso a que de repente estés en una ciudad y te impongan y que lo único que puedes conseguir es arroz.
ahí el efecto va a ser muy distinto, ¿no? Y Entonces, respecto a es eso, difícil responder una pregunta así directamente también, ¿no? Perdón, Gab. sí, no, pero muchas gracias. Creo que la respuesta está bien, pero ahora se contrasta con la pregunta de Jimena, que es casi al revés, ¿no? O sea, no sé si Jimena prefieres hacerla tú la pregunta, explicársela a Armando directamente, o prefieres que yo la lea. La leo. Perfecto. Entonces, me da la impresión que la pregunta de Jimena va al revés, ¿no? O sea, como si está perdida la cultura agrícola de los pueblos indígenas, o si puede ser asociada a la masificación de la industria, de la agricultura industrial y el mayor acceso a las grandes cadenas de supermercados. O sea, ¿qué tal al revés? En vez de una invasión de productos ajenos, totalmente sí, Gabriel. ¿Cómo va el proceso al inverso, ¿no? De más bien incorporar los productos indígenas en el sistema industrializado urbano. ¿Cómo está? Ahí, ¿Se puede? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tendría? yo creo que eso no sería bueno en general, porque en general ya tenemos por entendido de que el sistema agrícola o agrícola industrial no es bueno, ¿no? Principalmente para el ambiente, para todas nuestras tierras y todo. Miren lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Con las plantaciones gigantescas de maíz en esta zona, en el estado de Washington, de trigo y cosas así, ¿no? Pero te vas a otros países y es lo mismo. En Bolivia, lo que está sucediendo ahorita en la Amazonía con la soya, por ejemplo, ¿no? Están haciendo unas plantaciones gigantescas que están destruyendo muchos de los bosques que producen otro tipo de alimentos que son más culturalmente mejores y ambientalmente más adecuados también, pues se los está reduciendo a esos por imponer un cultivo, ¿no? Lo mismo está sucediendo, hemos podido ver directamente en el sur de México, en Guatemala, pero también está sucediendo en otras partes en Sudamérica y en el Asia, son las grandes plantaciones de la palma africana, por ejemplo, ¿no? Para producir el aceite de palma que se usa para todo, o sea, cosas así. Entonces, convertir en algo de ese sentido a algún ingrediente indígena, pues yo creo que tampoco es bueno. Por eso es que antes de pensar directamente en eso, yo creo que es importante tratar de informarse y empezar a pensar un poco más y entrar a la discusión sobre la soberanía alimentaria y empezar a ver desde ese punto de vista, qué es lo que nosotros como pueblos indígenas o como ciudades o como regiones queremos utilizar dentro de nuestro sistema indígena. Y hay movimientos que están en ese sentido, ¿no? Uno de los más grandes son los que han, en cierta manera, digamos, descrito una de las primeras definiciones sobre soberanía alimentaria, que es esta organización internacional que se llama la Vía Campesina, ¿no? Entonces, la Vía Campesina es una organización internacional que está tratando de meter esto a la discusión global, los temas de soberanía alimentaria, para que las comunidades o las regiones pues, puedan decidir. Uno de los capítulos de la Vía Campesina estaba enfocándose en una región, ya no en un grupo indígena, sino en una región, y era la región altoandina, ¿no? O sea, la región desde Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, como región, decir, cómo nosotros podemos entrar a esta discusión de soberanía alimentaria, porque de repente entre los 3, 4 países aquí, con nuestras culturas, con nuestra variedad ecológica y ambiental y todo, tal vez podemos generar unos sistemas que sean culturalmente adecuados, pero además nutricionalmente buenos y todo lo que se quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de discusión yo creo que es más válido que empezar a decir, pues no, mira, nos dimos cuenta de que la quinoa es un superfood, ¿no? Porque porque ya como dice Gabo, ¿no? Esa persona decía, ya la hemos descuartizado, hemos torturado a la pobre quinoa y ahora entendemos así cada cosa de ella y decimos, es un superfood, ¿no? Es una comida excelente, entonces ahora hay que producir en todas partes. Y eso se está haciendo ahora. Ahora producen quinoa en Canadá, están produciendo quinoa aquí en Estados Unidos. Todavía no en grandes escalas, pero están empezando y dices, pues no sé qué tal
qué tan bueno sea realmente eso, porque no sé cómo responderá en el ambiente, qué tal responderá en los cambios que ocasionará en regiones donde normalmente no crecía, y sobre todo, cuál es el efecto que va a ocasionar sobre la gente, las comunidades indígenas, comunidades locales, que de repente pues no les interesa. De repente sería mejor promocionar un poco más el amaranto en esta zona, porque el amaranto es de esta zona y es muy similar a la quinoa y tiene muchas propiedades similares, tal vez no las mismas, pero similares, ¿no? Entonces, ver así, y digamos, incluso tengo un colega amigo que está iniciando todo un programa para llevar la quinoa a Uganda, ¿no? Para reemplazar el millet y otras cosas. Y con él yo tuve un par de conversaciones hace un tiempo y recientemente le volví a escribir, pero todavía no me responde. Y justamente pensando en eso, porque él es una persona que ha descuartizado la quinoa, ¿no? Ha participado en esos procesos, la ha entendido bien y ha dicho, no, esto está buenísimo, hay que llevarla a Uganda, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ¿y las comunidades allá no se van a rayar un poco, ¿no? Porque según comen un poco más de millet y otras cosas, ¿no? Dice, no, pero es que la quinoa está muy buena, hay que llevarla. Entonces yo quisiera continuar la conversación con él, a ver cuáles son, porque hay esas visiones, hay distintos tipos de puntos de vista, ¿no? Y según yo, desde mi humilde opinión, no creo que sea bueno decir, bueno, hemos encontrado un ingrediente indígena, por decir andino, la quinoa, pues ahora lo volveremos a nivel global, simplemente porque lo hemos descuartizado y entendemos. Sin pensar más detalladamente, digamos, de una manera más adecuada, en decir, a ver, qué buena que está la quinoa, ya la entendemos, qué bien, ¿no? Qué súper. A ver, ¿qué tenemos en nuestra región que sea más o menos similar que podamos utilizar, ¿no? De repente es el amaranto, de repente es este, ¿no? De repente es el arroz silvestre que crece aquí, que tal vez habría que, si quieren analizar un poco más, analícenlo, pero aparentemente este es igual súper bueno, ¿no? Es mucho más saludable que el arroz convencional, es mucho mejor y todo. Y de repente son estas cosas que se podrían promocionar un poco más dependiendo de la región, el ambiente, porque además culturalmente van a ser mejor aceptados, ¿no? Y antes de que continuemos en el tema, porque sí me gustaría como seguir tocando ese tema, pero no sé si podemos... Gabito, ¿querías decir algo? Sí, un poco, bueno, no quería comentar, capaz hay más personas que quieren participar en él, pero quería retornar un poco a la pregunta de Jimena Cifuentes, que ella, creo que más allá de la idea de pensar el impacto del modelo industrial de la agricultura, estoy pensando también como una noción de causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado el modelo industrial? Y en ese sentido, mucho de lo que estás diciendo, Mando, me hace mucho eco o me hace reflexionar bastante en la idea que viene en la segunda parte de la pregunta de Jimena, ¿no? Que es el mayor acceso a las grandes, ¿no? Entonces, en el modelo industrial se tiende a pensar que, bueno, mientras más produces, hay más acceso, ¿no? O mientras más hay de esto, la gente accede con mayor facilidad a ello, ¿no? Pero mientras estamos conversando o escuchándote, Mando, me doy cuenta también que hay como una pequeña paradoja, ¿no? Una pequeña contradicción en el modelo, en esa noción del modelo industrial ligada a la noción de acceso, ¿no? Porque más bien pareciera lo contrario, ¿no? Se hace un modelo industrial de algún producto específico, se hace una gran cantidad de exportación e importación de un solo producto, y por más que hay acceso, en realidad hay menos acceso, ¿no? A otros tipos de comida, a otro tipo de productos, y es como la cara que no se muestra, ¿no? Del modelo industrial, la idea de que en realidad no hay acceso. En realidad esta idea del acceso es casi artificial dentro de este modelo. Y no sé qué opinas, Mando, porque pienso un poco más en la idea de, entonces, ¿es este modelo industrial la causa de la degradación de la cultura agrícola local de los diferentes lugares? En cierta manera, yo creo que sí tiene un efecto bien fuerte, ¿no? Porque lamentablemente toda la agricultura industrial se ha convertido simplemente pues en un negocio, ¿no? Entonces, como dices, de fomentar el fácil acceso a ciertos productos que ellos los han descuartizado, analizado y saben muy bien cómo producirlos bien rápido, además, ¿no?
que ya ni siquiera los producen de manera bien natural, ¿no? Ahora todo es así súper rápido porque ya los hemos modificado y empiezas a imponer cosas así. Entonces eso tiene, o sea, esa es una cosa muy fuerte que nos están enseñando a cortar esa relación con nuestra comida, una relación más cultural, más espiritual con tu comida. O sea, no te está borrando esa visión holística de lo que significa un sistema alimentario. Ellos te están diciendo, en cierta manera, no pienses en un sistema alimentario, simplemente come esto porque está barato y está fácil y yo te lo voy a dar rápido, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿qué te gustaría comer? ¿Qué te va a hacer bien? ¿Qué es bueno para tu ambiente? ¿Qué cosas crecen por ahí? ¿Qué cosas te van a hacer más feliz o qué sé yo, ¿no? O sea, una visión mucho más compleja, más completa. Pero eso no te lo están ofreciendo, simplemente te ofrecen, así, más que ofrecerte, te imponen, ¿no? O sea, ahora producimos esto y aquí está y tienes que comprarlo porque está bien barato y está bien fácil y nosotros nos aseguramos de que siempre tengas acceso. Pero con eso te están limitando tu visión y no te estás fijando en que de repente al lado tuyo pues hay algunas otras cosas que pueden sustituir eso y que de repente incluso son hasta más baratas, porque de repente tú la puedes poner en una macetita, la creces y ya, ¿no? O, por decir, ¿no? O sea, tal vez es una exageración, pero, o sea, te están restringiendo un poco eso, la visión sobre el sistema alimentario. O sea, no te están dejando en cierta manera pensar bien o entender toda esta relación cultural que es súper importante. Y ese pensamiento debe ser también como, además no solo individual, sino colectivo. O sea, te están evitando que te comuniques colectivamente con tu comunidad y qué sé yo. Pero perdón, hacemos un paréntesis. Me parece que algunas personas querían, bueno, abrimos un poco el micrófono para preguntas que alguien quiera hacer. Me parece que Gabriel quería, sí, por favor, Gabriel, tu pregunta o comentario. Gracias, gracias, tocayo. Bueno, primero quiero saludarlos a todos ustedes, colegas y hermanos, hermanas. Muchos de ustedes ya los conozco, me da mucho gusto verlos de nuevo. Y los felicito por tener una conversación de mucha altura. Es no es muy común encontrar personas como Armando con esa profesión y con esa altura y con esa coherencia en realidad con lo mismo que vienen aprendiendo y con lo mismo que vienen experimentando en la vida, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención lo que dices, Armando, esta relación entre la medicina y la alimentación. Y es que prácticamente desde la cultura ancestral, no solamente es una cuestión de medicina o de alimentación, ¿no? Porque prácticamente es una relación sagrada que se establece con la comida, ¿no? Y eso me lleva a una experiencia que probablemente muchos de nosotros hemos vivido, por lo menos aquí en Latinoamérica. Hace unos 40 o 30 años más o menos aproximadamente, empezó a ingresar toda esta agenda de los transgénicos, ¿no? Particularmente con el maíz. Y ahí es cuando empezó a introducirse masivamente un mercado relacionado a Kellogg's o a este tipo de cereales que vienen en cajitas, pero que en ese entonces ese tipo de alimentos para el común de la gente pues era impensable que pueda acceder, ¿no? Porque se trataba incluso de un alimento de mucho estatus. Era muy caro acceder a ellos, ¿no? Pero después de mucho tiempo, eh, las madres, o sea, las familias y demás, podían encontrar estos mismos alimentos, Kellogg's y demás, en los puestitos. Para ustedes les será mucho más familiar esta referencia, pero en las tienditas de barrio o en las tienditas que están afuera de los colegios, pues se encontraba más común estos alimentos, ¿no? Kellogg's y demás, y eran mucho más baratos y más accesibles, ¿no? Entonces, todos empezaron a comprarlo porque decían que era un superalimento, ¿no? Y lo que no se sabe, lo que no muchos saben, es que en el periodo en que empezó a ingresar esta agenda,
pues de alguna manera estaba muy vinculada a Monsanto, por ejemplo. Cuando empezó a masificarse la producción de maíz, lo primero que se preocuparon por hacer era cómo hacemos para evitar que la polilla ingrese en el maíz, ¿no? Y empezaron a fumigar y ninguna de las fumigaciones que hacían pues resultaba efectiva. Hasta que un grupo de científicos desarrolló una fórmula que lo que hacía en realidad no era exactamente matar a las polillas, sino que desintegraba prácticamente su sistema digestivo, ¿no? Y de esa forma era que morían las polillas, y de esa forma fue como que lograron controlar a la plaga, ¿no? Años más tarde, ahora, eh, las generaciones que están naciendo con la mitad del sistema digestivo. No están desarrollando completamente los sistemas digestivos y necesitan ser intervenidos quirúrgicamente para reconstruirse, ¿no? Entonces, de repente, estas cuestiones que en algún momento, como bien lo planteaban, que necesitamos producir más para abastecernos a todos porque somos muchos y demás cuestiones, llega a ser a largo plazo, y a mediano y a corto plazo, por supuesto, algo que tiene muchas más desventajas en la alimentación y en la salud, ergo en la medicina, que ventajas, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que es algo que Gabriel Guzmán lo conoce muy bien, hemos estado trabajando en eso todo este tiempo. Que incluso la soberanía, o sea, perdón, que incluso la sostenibilidad, que el desarrollo sostenible no es tan sostenible como se dice. En realidad nunca lo fue. Y pues ahora se debate y hay mucha discusión en torno a lo que se plantea, esto de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria por parte de Europa y todas estas cuestiones que al final de cuentas, en algún momento, o pueden acercarse, o pueden acercarnos o alejarnos de la discusión de origen, ¿no? Que prácticamente es, bueno, ¿cómo hacemos para alimentarnos? Porque finalmente, como dice, o sea, existen alimentos en nuestra propia cercanía de donde vivimos, incluso eso mismo lo dicen los indígenas. Los sabedores dicen, la medicina que uno necesita crece no más de 30, 40 metros del lugar en donde uno vive, ¿no? Entonces, empiezan a surgir nuevas ideas, nuevas acciones, como hacer huertos urbanos, huertos familiares y demás, pero lo que me sorprende es que la gente, así como sucedió con el tema del maíz, no está completamente informada sobre cómo debe ser su relación con los alimentos. Entonces, a mí me gustaría, en todo caso, saber cómo ha sido la experiencia que tú has tenido, Armando, porque tengo entendido que tú has trabajado o eres parte de una institución que me llama muchísimo la atención, que es NATIS, North American Traditional Indigenous Food Systems, y me llama mucho la atención el trabajo que han venido realizando. Entonces, eso nada más quería compartirles y quería consultar. Gracias. Ah, y perdón, antes de que continúes, porque si tenemos como 5 minutos antes de empezar a cerrar. Y me parece la pregunta de Gabriel muy interesante. De hecho, era algo con lo que sí teníamos pensado cerrar un poco, que nos puedas comentar algo sobre lo que hacen en Natives. Pero quedó pendiente una pregunta previa que creo que se puede responder en 5 minutos, que es de Lucía Costigan, que lastimosamente nos dijo de comienzo que no iba a poder quedarse hasta el final. Y me parece justo pues, presentar su pregunta o comentario y después sí que nos puedas comentar. Eso también es muy interesante. ¿Qué es
qué es lo que realiza Nativ y qué es Nativ, y que nos cuentes un poco de la experiencia reciente con la pandemia. Pero antes, Lucía había preguntado que le gustaría comentar sobre el impacto y la fascinación de los primeros españoles y portugueses por las frutas y la comida que conocieron aquí al llegar a Viayala. No sé, me parece algo que es interesante, que puede ser como esa fascinación por lo exótico que sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Que es parte de esa colonización de la cultura. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? En cierta forma es parte de la colonización, si quieres, pero también en cierta parte es mucho de la condición humana, ¿no? Somos bien curiosos, ¿no? O sea, y digamos ahorita nosotros mismos, si viajas a un país, a cualquier, donde sea que viajes, mucha gente siempre dice, si quieres conocer bien el país, tienes que comer, ¿no? Comer, pero la comida local. O sea, si vas a ir a La Paz, si alguno de ustedes quiere ir a La Paz en Bolivia, pues tienen que irse al Mercado Lanza o al comedor popular La Bolita, ¿no? Cosas así, para conocer la Bolivia profunda, digamos, ¿no? Entonces, es mucho de esa curiosidad también, ¿no? Entonces, que nos da a todos. Entonces, obviamente, la época de la colonia, pues, ha traído mucho de esa curiosidad, pero pues también lo malo era pues, que eran unos pinches güeyes, ¿no? Los que han llegado y que no les les interesaba más lo exótico de las frutas y eso, que lo interesante de la diversidad cultural, ¿no? Entonces han llegado y han dicho, qué rica comida, estos compas fuera, ¿no? Ni siquiera se han consultado o se han pasado el tiempo en consultarles a ver cómo se come, cómo comen, cómo preparan, digamos, ¿no? O sea, cosas así. Y por eso, en cierta manera, hay algunas cosas que ahora incluso se consumen de manera diferente, ¿no? Digamos, la yuca en la Amazonía boliviana, brasilera, ecuatoriana, todo, pues comemos la raíz, ¿no? Es lo que más se come y nos gusta y la preparamos de distintas maneras, pero pues se la han llevado al África y en el África lo que más comen es la hoja, ¿no? O sea, la raíz a veces sí, pero no tanto, sino con la hoja. Y en el Asia, pues la han descuartizado en cierta manera y extraen la tapioca, ¿no? Y hacen sus bolitas para sus tecitos y no sé qué, ¿no? Entonces es mucho de eso, ¿no? Entonces, o sea, es una cosa bien interesante todo ese tipo de visión, porque, digamos, representa un poco la curiosidad, el problema de no aceptar otras culturas y demás, pero también te muestra la importancia cultural, cómo comunidades en África o en Asia adoptan ciertas cosas y la adoptan en base a su cultura, ¿no? Ellos en base a sus prácticas culturales, han decidido que no, pues es mejor comer la hoja o mejor extraer la tapioca y prepararla de esta manera y usar simplemente harina de tapioca y cosas así. En cambio, nosotros culturalmente en nuestras regiones hemos decidido, no, es mejor así nomás hervidita o freírla o hacerte un sonso y cosas así, ¿no? Entonces, es una cosa también que te muestra otra vez la importancia del valor cultural de estas cosas, ¿no? Entonces, es una cosa muy fuerte. Y todo lo que mencionaba Gabriel sobre, bueno, hay tantos Gabrieles que ya no sé cómo diferenciarlos, pero también, o sea, todo eso de la producción masiva de cosas o de cómo producir muchas cosas para alimentar a toda la gente, todo eso tiene pues una connotación histórica bien fuerte, ¿no? O sea, todo eso ha empezado desde las guerras mundiales, ¿no? Que nos hemos matado así a la mala y después nos hemos dado cuenta y ahora tenemos que comer, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces se les han ocurrido invenciones, han utilizado tecnologías que estaban inventando para las guerras y las han modificado y han dicho, con esto ahora podemos hacer cosas agrícolas y producir en masa y la Monsanto pues estaba ahí primerita en la fila, yo tengo mis ideas y no sé qué, y han empezado a empujar la revolución verde y todas esas cosas con una visión más grande, más general, digamos, sobre la seguridad alimentaria. Que hay que alimentar a la gente, pero hay que alimentarles con lo que nosotros hagamos para que nos genere dinero. O sea, ya desde ahí una visión bien de negocio, digamos, ¿no? No tanto de pensar a ver, ¿cómo hacemos algo que sea bueno, que sea acorde al medio ambiente, a las regiones, a las culturas y demás? No, pues era una cosa más de negocio, digamos, ¿no? Entonces,
históricamente hemos ido cometiendo error tras error, como en casi todo, ¿no? Ya poco a poco nos estamos dando cuenta más y más de que pues, la humanidad realmente es un desastre, ¿no? Arruinamos todo, ya nuestro pobre clima también ya está hecho pelotas, ¿no? Por este tipo de cosas, tecnologías que desarrollamos y decimos, sí, es mejor producir un chingo de trigo, un chingo de maíz o soya y ya nos vale madres el resto, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que nos estamos inundando, en otros lugares nos estamos muriendo por sequías y cosas así, recién nos estamos dando cuenta y mucha gente todavía ni cree, ¿no? Entonces es un problema bien fuerte, por eso es importante, aunque sea de una manera muy simple, entrarle a estas conversaciones. Y una de las cosas que a mí personalmente me interesa mucho es cuando hablamos de sistemas alimentarios, de soberanía alimentaria y todo eso, es mostrar a la gente que no necesitas ser un experto para participar en estas conversaciones. No necesitas tener un doctorado, una licenciatura o lo que sea para poder decir, yo voy a hacer algo en este sentido o participar con opiniones, con preguntas, con charlas, con lo que sea. Entonces, a mí me interesa mucho mostrarle que todos estamos al mismo nivel cuando se relaciona, sobre todo, a hablar sobre temas de alimentación y comida y cultura y todo eso. Entonces, por eso para mí es una cosa muy importante hacer eso. Entonces, ahora, para terminar esa parte, eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer en mi trabajo, en Natives, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, promocionar, generar educación relacionada a los sistemas indígenas alimentarios indígenas, en principio de Norteamérica. Pues el sueño es pues expandir a todas partes, ¿no? Pero promover educación sobre sistemas alimentarios indígenas y también facilitar acceso a los productos indígenas locales, sobre todo desde el punto de vista de las comunidades indígenas locales, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como nuestra visión así un poco más amplia, más grande. Y para hacer eso, pues tenemos un departamento de educación que está generando informaciones y tratando de empezar investigación para generar información de primera mano que podamos transformarla. Hay investigación académica bien fuerte, como quieras, pero queremos transformarla a un sistema, a un lenguaje que sea pues apto para quien sea, para todos, ¿no? Incluso traducirlo a distintos idiomas y todo. Entonces, esa es una de las partes. El otro componente, tenemos una cocina que se llama el Indigenous Food Lab, ¿no? El laboratorio de comida indígena. Entonces, es una cocina que está funcionando y la mayoría de nuestros empleados en la cocina son indígenas americanos y 2 mexicanas que están trabajando en la cocina. Entonces, nuestra idea con esa cocina es de crear una cocina descolonizada, ¿no? Entonces, no utilizamos no utilizamos trigo, no utilizamos derivados de leche, no utilizamos azúcar y tampoco se utiliza cerdo, ni pollo, ni vaca, ¿no? O sea, no se utiliza nada de eso y se utilizan todas alternativas locales, indígenas, y todos los ingredientes los tratamos de conseguir entre lo más posible de productores indígenas locales para promocionar su trabajo también. Y están creando nuevas recetas y produciendo más comida en base a todos estos ingredientes locales, demostrando a la gente de que una dieta en base a la comida indígena, en este caso norteamericana, pues es pues la mejor dieta que se te puede ocurrir, ¿no? En cierto sentido es como hablar de una dieta indígena, es casi como todo lo que las otras dietas están tratando de aspirar a hacer, esto es, ¿no? Porque es libre de gluten, es libre de leche, es libre de azúcar, es libre de todo lo que las otras dietas están tratando de lograr, ¿no? Y estás comiendo cosas que son súper nutritivas, estás comiendo cosas que son bien sabrosas, cosas nuevas que también por esa misma curiosidad, pues muchos nos da, digamos, ¿y esto qué es nuevo? Pruebas, te gusta y pues le entras con más ganas, ¿no? Entonces estás produciendo mucho de eso y a la vez todo lo que se está produciendo es relevante culturalmente para la gente de la región. Entonces, ahorita estamos trabajando con 9 de las 11 grupos indígenas del estado de Minnesota, produciendo comida para ellos a través de nuestra cocina,
y dándoles información sobre los ingredientes que hemos estado utilizando y las recetas para que ellos mismos puedan replicar y de dónde, quiénes son los proveedores y todo esto, para mostrarles de que no es solamente alimentar comida indígena, pero también queremos fomentar toda esta educación que está relacionada a eso, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer más cosas, pero eso de la cocina, en teoría, la idea era que se convierta en un centro de educación culinaria, que gente pueda acercarse, venir y aprender cómo cocinar, cómo preparar comidas indígenas, pero también aprender sobre los ingredientes, aprender toda la etnobiología, si quieres, de cada ingrediente, ¿no? O sea, pero también aprender a cómo convertirte en chef, cómo manejar un restaurante y cosas así, si quieres, ¿no? Pero por ahora eso ha estado detenido por la pandemia. Entonces, por la pandemia hemos conseguido unos financiamientos y en colaboración con las 9 comunidades indígenas del estado, pues ellos obtuvieron financiamiento también del gobierno y con ese financiamiento hemos dedicado a producir comida para ellos, para principalmente los elders, ¿no? Los ancianos de las comunidades indígenas. Y para darles una idea, desde noviembre hasta febrero hemos producido, son casi 80,000 platos de comida. Se producían más o menos 10,000 platos por semana. Entonces es una producción muy fuerte y todos son comidas en base a productos indígenas culturalmente relevantes para la gente y bien sabrosas y bien nutritivas y todo lo que quieres, ¿no? Y es hasta divertido, pues, porque empiezas a conocer nuevas cosas, a probar nuevas cosas. Para mí, que soy nuevo en esta ciudad, en este estado, pues igual, así súper interesante conocer nuevos ingredientes que yo ni sabía que existían y cosas así. Entonces, se vuelve hasta divertido, ¿no? Pero bueno, es una visión así bien chiquita, digamos, de lo que estamos tratando de hacer. Y pues si tienen más curiosidad, creo que ya pasaron la página web, ¿no? Ahí pueden ver. Y de hecho, ahí también está mi contacto. Pues los que quieran seguir la conversación, ahí estoy. Muchísimas gracias, Mandu. Me parece una excelente manera de cerrar. Gabito, ¿quieres...? Sí, muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Mando, por tu tiempo, por darnos este espacio y también por, bueno, reflexionar sobre este tema que al fin y al cabo es, como tú has dicho, muy cotidiano y al mismo tiempo muy importante. Antes de despedirnos y decir, y no ver, bueno, cada uno ir a hacer sus cosas del día, les invitamos a la siguiente charla, que es el 28 de mayo, a la 1:30 de la tarde también, que va a hablar Vladimir Rodríguez, un poco sobre la literatura y el racismo estructural que se va a implementar y un poco desestructurar la idea de la democracia racial en Brasil. Entonces les invitamos a todos a que nos acompañen en el 28 de mayo una vez más. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Mandu. Espero que todos puedan contactarse con Mandu si tienen más preguntas, más cosas para hablar y nos estamos viendo la siguiente vez, ¿no? Pues a ustedes, gracias por la invitación también. Un gusto. Gracias, Mandu, y gracias a todos por estar. Gracias, colegas, hermanos, hermanos. Saca una foto.